colegio y un día me llamó y dice, pásate por aquí que estoy jugando con una cosa que creo que te va a gustar. Y era Asterisk. Really? Y, y así empezó un poco todo. Entonces empecé a trabajar pues como media jornada más o menos durante tercero de la carrera y luego cuarto y quinto. Entonces en mitad, ahí en cuarto, cambié de trabajo y estuve trabajando en otra empresa y cuando terminé la carrera pues cambié de media jornada a jornada completa. O sea, más o menos era pues business as So you, usual. yeah, so you've basic, Kaiser, pero, you've pero always estudié been ingeniería. involved in voice over IP then, I guess. Sí, lo descubrí un poco, de hecho fue un poco, tuve mis dudas, porque justo cuando lo descubrí y dije, joder, cómo mola esto, puedo hacer que pueda hablar por teléfono con el Yeah. ordenador y además, Yep. I had the same claro, thing actually. I met I was messing around with MonoWall. I don't know if you've ever heard of that. It's a firewall sí, project back in the day, like 2003. era como antes de PFSense, ¿no? Yep. Yep, exactly. It was the origin of PF Sense too, and I wanted to got pretty friendly with the guy behind it, and we were exchanging emails and wanted to talk. And at the time, I think my suggestion was like, let's use MSN Messenger voice, and he, like, ugh, no, why why would we ever do that? But I had no clue, right? So he pointed me to Free World Dial Up at the time Wow. from Jeff Pulver and like sign up and do this thing and then pay. I think you could pay $60 and get like a Grand Stream piece of junk phone, SIP phone with your 5-digit number on, right? El Uh, BT 101 o 102, alguno de esos, con teclas casi para ciegos, así de yep, grandes. yeah, yeah, yeah. Really, really like. And now you'd look at it, it's like a $5 phone. It's really the cheapest OEM junk phone ever. But at the time, it was this magic thing. I could just pick it up and use it to call. Sí, eso era como un poco lo mágico. Además, me acuerdo en aquella época, claro, esto era antes de Asterisk 1.2, cuando la 1. Sí, antes de la 1.2, cuando era 0.9 y por ahí. Entonces, claro, a la gente de fuera, a ti igual no te afectó, pero en España la forma de señalizar el colgado y eso era con inversión de polaridad en la línea y eso no estuvo soportado hasta la 1.2. Oh, Así jeez. que vivíamos en un limbo extraño en el que había unos parches de un tío que funcionaban y no sé, era como todo era súper raro porque claro, yo tampoco sabía muy bien lo que estaba But haciendo. did you have a card back then too? Because I never had access to any equipment until I was at the school in Germany, and then they actually paid for some from like analog interface cards. Sí, en este caso era porque esta empresa lo que se dedicaba era, bueno, una de las cosas que querían hacer era proveer servicio a locutorios, porque en aquella época hubo un boom de inmigración en España y venía mucha gente y tenía que llamar por teléfono, y entonces los sistemas que había eran bastante caros, todos. Yeah. Y entonces si tienes, con Asterix lo podías hacer tranquilamente, pero un problema, una de las, en plan, curiosamente la cosa principal del tema, que es tarificar, era un problema, porque no podías detectar que habían colgado. Yeah, that's a problem. The hang up, yeah, if your hang up detection doesn't work, I remember screwing that up in the configuration. Right? Isn't there like three types? There's one of Sí, them's called cool, which was like supposed to work all the time, but now I forgot what the other two were called. I think there was three. nosotros teníamos que poner Hang Up Popularity Switch igual a Yes. Eso estaba claro. Pero claro, hasta que lo implementaron. Mm. Antes de eso era como, bueno, pues cosas. Cuando era en remoto era complicado. Creo que había una movida que como que detectaba el bip, bip, bip de la línea Hmm. y la colgaba, si no recuerdo mal, pero anda que no ha llovido. Y entonces empezó ahí la cosa y entonces después yo me había apuntado al programa Erasmus, mítico, y me aceptaron. Entonces yo iba a ir a Suecia, pero como entre medias, entre que mandé los papeles y me aceptaron, había ocurrido esto, me lo replanteé y dije, creo que debería de no ir, porque así aprendo esto y esto es algo que aquí en la universidad no me van a enseñar
y cuando acabe, pues a todos nos van a haber enseñado lo mismo, pero yo sé esto, Yeah. no sé, Yeah. no sé. Fue así Yeah. como una idea tonta, pero que al final, curiosamente, he trabajado en ese sector desde siempre. Yeah, Entonces, somehow me too. I ended up, well, it started up with firewalls. I mean, just more out of like messing around with FreeBSD because that was the basis of all that. Like how to manipulate this firewall image and how to figure out how to change things. And then with the voice over IP stuff, it was just amazing. Like, well, you can make phone calls for free. Kind of going back to being in high school and trying to play tones through the only payphone in my town of 1,000 people, right? You sneak outside of town poco and sospechoso. you think you're gonna do something, right? Because you saw it on TV, in a movie, or you read it online in some forum. And then you don't realize that they've switched over to Signal System 7 forever, and this stuff doesn't work anymore. But you're just, Tenías que probarlo, estaba yeah, claro. I'm gonna see what happens, and nothing happens. You're like, well, I don't know, did it work or not? Are they gonna, is there a camera on me right now? And you get super paranoid. Oh crap! Pero ahora igual es peor, ¿eh? En uno de los últimos hoteles en los que estuve en una conferencia, solté el cable del teléfono IP, me lo enchufé al portátil, pillé una IP de la LAN de voz IP, me conecté a un teléfono aleatorio y la clave de admin era admin. Vale. Did you try the what was it? With the now I can't think of it. Like flash hooking, you'd flash hook numbers. So you'd click, 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 click. No, a mí eso me pilló ya un poco. Era en la peli de hackers lo hacían, sí, pero Right. en el mundo real, además en el nuestro, como creo que como se señaliza diferente, no sé ni si eso hubiera funcionado It works for sure in the States because I watched that España, movie. pero no sé. I watched Hackers. I watched it so many times actually that the video rental place in my hometown sold it to me, like gave it to me for my birthday. Because I had probably spent, probably $30-$40 at the time renting this stupid movie, and I'd seen it so many times. And one time I was at home watching it, and I thought, I wonder if that works. And what's the simplest number that you can like flash hook? 911, the emergency number. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, wait. Hello, this is Sheriff, whoever, whatever. I'm like, ugh. O sea que funciona. I guess it works. A mí esa peli me encantó de cuando era pequeño. Es más, sé que la tengo porque la última vez que estuve en casa de mis padres la vi, todavía la tengo el VHS original en una balda. El problema hoy en día es que ya no tengo dónde verla, pero y que posiblemente te la puedes bajar a más calidad de la que la puedes comprar. Eso es lo que más gracia me hace. I still have the VHS too. I don't know if it's playable though. It may be stretched to through disuse or something. I don't know. Hombre, lo que pasa es que en lo que pasaba en aquella época, si no recuerdo mal, es que al final las películas las grababan a más calidad de las que la podían vender. Entonces, ahora sacan una reedición en Blu-ray porque pueden, porque tienen el original. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que no pasaba así, pero en España el estándar era 4/3. ¿Vale? Entonces las películas no las hacían en 4/3. Entonces hay dos formas obvias de pasar de 4/3 de 16/9 o de esto apaisado a 4/3. Es o pones bandas negras o te cargas los laterales y fuera. Y en España se cargan los laterales. Have you seen where they scan back and forth? They try to, like, in the opposite direction though. Like when they have a widescreen a widescreen shot and they're trying to make it appear normal on an old 4:3 television. Sí, esto es lo que pasaba. En España todo era 4/3. They'll move back and forth in the scene and they call it pan and scan. So you can see, like, there's scenes in The Godfather where they're so far apart from each other that it only works in widescreen. You can only see one of the characters. So instead of just like focusing on one character, you can actually see where, some very, very analog process. They had the 4:3 duplicator on that part of the screen on the right side of the frame,
and then they slowly move it over to the left so that you can see this other guy standing in the corner. So they pan and scan back and forth on the 16:9 so you can see people. No conocía esa. Mira, esa no me la sabía. It's awful. It's really obvious if you're looking for it. But now, of course, everything's in 16:9 anyway. Sí. It used to be all the time when you'd see it on TV. They're broadcasting some movie and it's on a 4:3 TV. Then you'd see it. They'd pan and scan. Aquí lo que hicieron fue cortar, pegarle un tajazo a todas partes. Entonces, por ejemplo, las películas de Disney que yo vi de pequeño, pues les faltaba un trozo en los costados, porque no querían ver bandas negras. Entonces, por ejemplo, yo lo vi en un youtuber, puso este ejemplo. Entonces, cuando lo ves superpuestas las imágenes es súper obvio, pero en La Bella y la Bestia hay una escena en la que sale la bestia hablando con la taza y el candelabro, y en los que la vimos en VHS en España en los 90, lo que vimos fue la bestia hablando con nadie, porque aquí en el oro no había nada. Y si la ves en 16:9, de repente resulta que hay otro personaje. Right. Entonces el tío en YouTube estaba explicando como que si el cine se grababa en scope, y aquí lo que se hizo fue cortar, y entonces superpuso las dos escenas de vídeo y dices como, ¿a quién se le ocurrió que esto fuera una buena idea? Yeah. Algún tarao, no sé. I haven't seen that where they show an actual example of, they couldn't make it look right. I've only seen these horrible pan and scans where it's like, well, there's the old guy. Now we'll move over here, show this other guy, move over here. Pero claro, eso cuando lo ves, ¿tú te das cuenta de que han hecho eso o puede engañarte y pensar que es que pues el cameraman, digamos, que la película se rodó así, o es tan cutre que te das cuenta? They're trying to make it look like it was like somebody panning, but they're strafing, right? It's a physically impossible thing for them to do. They can't change the three-dimensional, Claro, es verdad, right? Tienen que mover mientras se mueve. They're not, though. They're strafing. They're like WASDing their way through the scene. They're like they literally slide back and forth like a first-person shooter. So you could tell you could feel the difference when you're watching it on TV for sure. Ah, qué cutre.